Un saludo muy especial a toda nuestra comunidad de expertos en retail. Hoy tenemos un webinar muy interesante donde estaremos revisando todo lo que son los procesos de limpieza y desinfección profesional para el retail. Hoy nos acompaña Tiago López. Tiago es el gerente técnico de Spartan Brasil. Físicamente está en este momento en Brasil y bueno, acompañándonos desde la virtualidad. Vamos a estar revisando en este espacio que nos acompaña Tiago diferentes conceptos, métodos, elementos y área de limpieza en los diferentes negocios de retail. Así que, Tiago, muchas gracias por estar acá. Micrófonos e imagen son todas tuyas. Muchas gracias, Tiago, nuevamente. Bueno, Jaime, yo que agradezco la oportunidad de compartir un poco de mi conocimiento con las personas, sociedad, mercado de Spartan Colombia. Espero con las informaciones poder ayudarles. Bueno, solamente hablando un poco a respecto de mí, yo tengo la formación en la área técnica, yo soy técnico en química, graduado en química. Tengo también una especialización en desarrollo de productos saneantes, que llamamos acá en Brasil, que son productos para limpieza y desinfección de superficies en general. Estoy trabajando acá en la Spartan hace 15 años. Yo empecé en laboratorio de desarrollo, quedé allá por 6 años y hace 9 años que gerencio el departamento técnico haciendo el soporte para los canales de ventas, que son nuestros distribuidores, y también para los clientes finales, ¿sí? Acá hay todo el contenido que vamos a hablar a respecto del tema de retail, y es un tema que está en conjunto con el momento que estamos pasando en el mundo, en Brasil, Colombia, que es un momento de pandemia. Entonces hay una relación del tema con la pandemia. Entonces vamos a hablar un poco a respecto de cómo se transmite este virus, cómo crear barreras para prevenir la propagación, cultura profesional y cultura, lo que llamamos acá de hogar, doméstica, cómo higienizar esses ambientes, cuáles son los puntos, la frecuencia, los productos que hay que tener para hacer la operación, y la importancia de la higiene para la calidad de vida de una manera general, ¿sí? Entonces, acá empezamos hablando a respecto de retail. Vamos a tener un enfoque mayor en supermercados, shoppings y tiendas que tienen en los shoppings en general, ¿sí? Y empezando, hablamos un poco de cómo ese virus es propagado, ¿sí? Bueno, hay muchas informaciones en la OMS, acá en Brasil, en el Ministerio de la Salud, en las medias sociales, en las empresas especializadas en higiene y limpieza profesional, que el virus no tiene alas y no tiene piernas. Entonces, la logística, el transporte del virus es hecho por nosotros. Cuando tosimos o entonces estornudamos en las manos o en las superficies, el virus queda en la superficie. Algunas superficies por más tiempo, otras menos tiempo, pero tiene una durabilidad grande por ser un virus. Y él en contacto con las manos, nosotros llevamos para los puntos de alto contacto, ¿sí? Então, acá são ejemplos de puntos de alto contacto que llevamos el virus, ¿sí?
y otras personas que pueden tener contacto directo y después contacto con la cara, con los ojos, la nariz, la boca, puede venir a contaminarse. Y por eso crear algunas barreras para evitar la propagación del virus es muy importante. ¿Y cuáles son las barreras que podemos crear? Bueno, la primera barrera es utilizar máscara. Acá en Brasil, Anvisa, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, creó una nota informativa hablando a respecto do que llamamos de máscaras caseras. Y hay una obligación para entrar en los establecimientos comerciales, siempre utilizando las máscaras. Acá en la Spartan Brasil hicimos una cosa simple, pero funciona muy bien, que es tener 3 máscaras, una de cada color, una roja, azul y negra, para cambiarnos por el día, porque la máscara queda húmeda y cuando queda húmeda puede ser un punto de propagación del virus también. Entonces, alrededor de 3 horas cambiamos las máscaras para no tener el riesgo de las mismas quedarem contaminadas e al tocar em las máscaras, passar esse vírus, a contaminação para outras superfícies. Isso é uma coisa que os estabelecimentos comerciais acá em Brasil, em geral, também estão fazendo para garantizar que os empregados estão utilizando de maneira correcta y cambiando las máscaras en el debido tiempo, ¿sí? Otro punto es la higiene personal. La higiene personal, el lavado de las manos o asepsia de las manos, que llamamos acá, es muy importante porque son las manos que llevan la contaminación para otros puntos, mismo que no llegamos a tocar mucho a las superficies, siempre hay un riesgo de tener una contaminación y hacer la higiene personal es muy importante. Otro punto es la higiene de superficies, porque mismo que vengamos a hacer la higiene de las manos, puede ser que algunos puntos, algunas superficies venga a tener una contaminación por el virus, por una persona que está tosiendo, estornudando o no haciendo bien la higiene de las manos. Entonces, eliminar los virus de las superficies también es un punto muy importante. Y hay un enfoque mayor en las superficies del contacto, porque no es posible hacer la higiene de todas las superficies todo el tiempo. Entonces, el enfoque es siempre en las superficies de alto contacto, ¿sí? Y bueno, lo que el segmento del retail utiliza acá en Brasil de una manera estándar. Muchos de ellos utilizan productos que llamamos de productos de hogar, productos domésticos, entonces desinfectantes perfumados que son listos para uso, entonces tiene perfume, no es algo bueno para todas las superficies, para todos los sectores, ¿sí? Tiene alto costo porque no tiene, la dilución es baja, o entonces no hay una dilución. El producto en regla es listo para uso y también tiene bajo poder de limpieza porque son productos más para mantenimiento de la limpieza que para una limpieza más pesada. Alcohol, ¿sí? Hay algunos problemas porque el mismo es inflamable, daña algunas superficies de goma, plásticos, tiene un alto costo porque también es listo para uso y tiene que ser alcohol 70%,
Hay pérdida de actividad bactericida, antimicrobiana, en contacto con materia orgánica, con suciedad. Entonces la superficie está sucia, el alcohol no tiene la efectiva acción para eliminar los microorganismos en general. ¿Sí? Otro punto son blanqueadores. Acá en Brasil llamamos de agua sanitaria, pero son blanqueadores, productos a base de hipoclorito de sodio de 2 hasta 2,5%, que en muchas superficies va a dañar superficies, oxidar metales en general. Es un producto acá en Brasil insalubre, ¿sí? Por el olor, por el gas cloro. Y no es un limpiador, tiene que hacer una etapa de limpieza antes para solamente después hacer la desinfección de la superficie con el blanqueador. Y un producto utilizado mucho acá, ¿no? Es muy utilizado, se llama multiuso, limpiadores multiuso, que tiene una cierta alcalinidad, presencia de solvente en su composición, que también puede dañar superficies pintadas, gomas, plásticos, etc. Y no es un desinfectante. Hace solamente la limpieza y tiene que finalizar la higiene con algún producto desinfectante. Y por eso tiene un alto costo, porque también es listo para uso. Entonces, es el portafolio que utilizan mucho acá en Brasil para hacer la higiene de ambientes de retail, ¿sí? Cuando cambiamos para una limpieza profesional, tenemos productos profesionales, hay muchas ventajas y beneficios, porque los productos tienen alto desempeño, son productos que tienen un desempeño de limpieza muy alto, no solamente para mantenimiento. Son productos concentrados que hay la posibilidad de diluir para tener un costo y beneficio más grande. Son registrados en el Ministerio de la Salud acá en Brasil, entonces fueron desarrollados para esa aplicación. Efectividad a través de informes, entonces hay informes técnicos de laboratorios específicos que garantizan la efectividad bactericida de los productos. Son versátiles. Hay algunos productos acá, por ejemplo, como limpiadores y desinfectantes a base de cuaternario de amonio o entonces de peróxido de hidrógeno, que limpian todos los tipos de superficies que hay en un ambiente. Entonces, solamente con un producto hace la limpieza y la desinfección, ¿sí? Seguro para la superficie, usuario y medio ambiente, y por ser producto específico de alto desempeño, concentrado, tiene ahorro, porque el costo del litro del producto en la dilución es muy baja, muy baja. Estamos hablando de centavos de dólar para cada litro de producto listo para uso, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer la dilución de esos productos? Hay algunas que llamamos de válvulas pump, que ayudan a dosificar el producto en la botella, algunos diluidores automáticos, o entonces para grandes volúmenes, vasos graduados que nos ayudan a hacer la dilución. Y acá son ejemplos de diluciones que podemos tener en los productos para hacer la higiene. Entonces, una dilución de 1/200 es 5 mililitros de producto para 1 litro del agua, 1 en 100, 10 mililitros, 1 en 50, 20 mililitros. Y la mayoría de los productos trabajan en una dilución alta de 1,40 hasta 1,200.
Hay algunos productos acá en Brasil que llegan hasta 1 en 1000. Entonces, el costo-beneficio es muy importante para los clientes, para los sectores de retail, utilizar productos profesionales. Otra cosa que también es estándar acá en Brasil son las utilizaciones de herramientas de hogar. Entonces, escobas, paños de algodón, esponjas, ¿sí? Que no fueron desarrolladas para una limpieza profesional, y sí para una limpieza para casa. Y cuando cambiamos para herramientas profesionales, tenemos un ganho de productividad, de ahorro de producto, de efectividad en la limpieza, ¿sí? Y hasta la durabilidad del equipo. Por ejemplo, algunos paños de microfibra acá en Brasil llega a una durabilidad hasta 1500 lavados. Entonces, si la persona lava el paño de microfibra todos los días, la durabilidad es alrededor de casi 4 años. ¿Sí? Fibras de limpieza, fibra blanca para limpieza de superficies que tiene riesgo de dañar, verde o azul para una limpieza más pesada, ¿sí? Mopas planas para limpieza de piso, pared, techo, limpieza en seco y limpieza húmeda, pulverizadores a batería que tienen una productividad mayor que los manuales, paños coloridos, paños de colores para no tener riesgo de contaminación cruzada. Entonces, esas son herramientas que la área profesional de la limpieza acá en Brasil utiliza mucho, y yo creo que en la Colombia también tiene acceso a esos tipos de herramientas. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos la higienización de estos ambientes? ¿Sí? Hay una regla de limpieza para todo el tipo de ambiente, que siempre empezamos la limpieza de arriba para abajo, ¿sí? Del fondo del ambiente para la salida, del punto con menos contaminación para el punto con más contaminación, y siempre evitando movimientos circulares. ¿Por qué eso? Se hace una limpieza de abajo para arriba, cuando empieza a limpiar las paredes, los muebles, el techo, la suciedad que está suelta va a caer en la superficie que ya limpió. Entonces hay una pérdida de tiempo, de proceso, y eso no es bueno para una limpieza profesional. Se hace de la salida para el fondo del ambiente, después que terminó la limpieza, tiene que caminar por todo el punto que ya limpió. Entonces hay una contaminación cruzada por la persona de la limpieza, por el empleado. Del punto menos contaminado para el punto más contaminado, porque se hace al revés. Lleva contaminación, por ejemplo, de un sanitario para un tanque de un baño, porque el sanitario tiene un nivel de contaminación más alto y el tanque tiene un nivel de contaminación más bajo. Entonces siempre empieza del área con menor contaminación para mayor contaminación, una contaminación más grande, para que no tengas contaminación cruzada también. Y evitar movimientos circulares para lograr sacar toda la suciedad y contaminación en un movimiento con una única dirección, siempre en una única dirección, para sacar toda la suciedad en el paño, para que no quede nada en la superficie. Y hay 3 tipos de limpieza que podemos hacer: en seco, húmedo y mojada. La limpieza seca
es siempre para sacar el polvo, la suciedad que está suelta en la superficie. Es como si fuese una pré-limpieza, ¿sí? Hace siempre antes de la limpieza húmeda o la limpieza mojada. Y la limpieza mojada húmeda va a elegir cuando tiene una superficie que no puede tener contacto con mucha agua. Entonces, un mueble, por ejemplo, no se puede lavar el mueble. Tiene que hacer la limpieza de una manera húmeda, haciendo la pulverización del producto en un paño, que puede ser de algodón, microfibra, desechable, y haciendo la limpieza con poco producto y agua, para que no venga a dañar la superficie debido a la alta cantidad de humedad. Pero si hay una superficie que tiene más suciedad, como el baño, por ejemplo, y el piso, la pared, tiene una resistencia al agua, puede ser una limpieza mojada, con más cantidad de producto, con enjuague, ¿sí? Tiene que hacer enjuague para sacar la suciedad y el residuo del producto. Entonces hace una limpieza más profunda que llamamos, ¿sí? La limpieza húmeda nunca se hace el enjuague. Hace siempre solamente la aplicación del producto en la superficie y el producto queda en la superficie sin tener la necesidad de hacer un enjuague. ¿Sí? Y acá son ejemplos de locales, de ambientes, de retail en general, un supermercado, y los puntos que llamamos de puntos críticos que tienen un nivel de contacto más grande, que hay la necesidad de tener una atención mayor para hacer la higiene. Entonces, el primer punto es la disponibilidad de un antiséptico para las manos para los clientes que van a entrar en el supermercado, que puede ser alcohol en gel, puede ser una espuma antiséptica, puede ser un spray antiséptico, ¿sí? Todos los productos van a realizar la misma función, van a sacar toda la contaminación que pueda tener en las manos. Otro punto son los casilleros, y las personas, los empleados o entonces clientes, porque acá en Brasil hay mucho casillero para los clientes, para dejar su bolsa, para quedar más confortable en la operación de la compra. Y es un punto de alto contacto por muchas personas, y entonces hay una necesidad de de tener una atención de higiene mayor en esos puntos. Otros puntos son los carros de compras, ¿sí? Que tiene contacto con los ítems que van a comprar. Siempre tiene contacto también por muchas personas, entonces la atención para la higiene tiene que ser más grande. Algunos puntos de mesadas, balcones que las personas tienen que abrir para tener acceso a los productos, entonces están siempre teniendo contacto, entonces también la atención para la limpieza tiene que ser mayor. El piso, hay una frecuencia de limpieza del piso también, pero el piso no tiene un riesgo muy alto para contaminación, porque el piso no es un punto de contacto. Si, por ejemplo, alguna cosa caer en el piso y la persona tener contacto, la recomendación es que haga la higiene de las manos y no que quede haciendo la higiene del piso todo el tiempo, ¿sí? Y también en las cajas del pago, que en la cinta transportadora, en la máquina de tarjeta de crédito, que siempre tiene contacto con muchas otras personas y el riesgo de una contaminación es muy alto.
En los shoppings la idea queda la misma, entonces de la disponibilidad de alcohol en gel, espuma antiséptica, o entonces antisépticos spray para hacer la descontaminación de las manos para todos los clientes, los pasamanos de las escaleras, que las personas siempre tienen contacto, los bancos, que también tienen siempre contacto, muchas personas quedan allí para descansar, para charlar o alguna cosa así. Lo que llamamos acá de tótem, para hacer un check-in o entonces una compra, una pesquisa de una tienda que quiere saber si tienen en el shopping. Son servicios que están disponibles para los clientes y siempre tienen contacto con las manos. Hay algunos acá en Brasil que tienen playground para los niños, para quedar allí mientras los padres, madres están haciendo sus compras. La plaza de alimentación con mesas, son puntos de alto contacto y puntos que las personas tienen que tener una atención para higiene mayor, ¿sí? También el piso, la misma cosa para supermercados, no es un punto de alto contacto, pero hay una frecuencia de limpieza del piso, y la frecuencia de limpieza del piso también se hace necesario, pero no es igual a los otros puntos que hablamos, que tiene contacto directo todo el tiempo. En una tienda, ¿sí? En el shopping, en la entrada del establecimiento comercial, hay la necesidad de tener alcohol en gel, espuma antiséptica, spray antiséptico. En los puntos que las personas prueban las ropas o cualquier otra cosa que sea, que llamamos de probador acá, ¿sí? También tiene que tener disponibilizado antiséptico para las manos, las mesadas, vitrinas que siempre hay contacto para tener acceso al producto, ¿sí? El piso también, que no es lo mayor problema para contaminación, pero tiene que tener una frecuencia de limpieza del piso. Los shoppings, principalmente los shoppings, muchos de ellos tienen varios pisos, entonces es normal tener la estructura de un elevador, ¿sí? Para ancianos o niños, algunas personas que tienen alguna dificultad de subir una escalera, ¿sí? Entonces, puede tener la disponibilidad de antiséptico para las manos adentro de los elevadores, en el punto de llamada de los elevadores, los botones, los pasamanos, que siempre tienen mucho contacto y hay un gran riesgo de contaminación de las personas. Los baños también, acá es un baño adaptable, sí, pero es interesante porque tiene muchas superficies que puede tener contacto directo. Entonces, el sanitario, los pasamanos para seguridad también, el tanque, los grifos, ¿sí? que tenemos contacto siempre. También las jaboneras, lo que llamamos de dispensers de papeles, que siempre tiene contacto. Hay la necesidad de hacer una limpieza más frecuente. En las áreas de consumo de alimentos, acá es una imagen de
hamburguesería, pero puede ser un restaurante o un fast food que sea, hay la necesidad de tener la limpieza, siempre la limpieza de las sillas, de los bancos, de la mesa, a cada cambio de cliente, porque los clientes tienen siempre contacto y entre un cambio de una persona y otra hay la necesidad de hacer la higiene de las superficies de contacto, las mesadas también, las manijas de puertas, sí, el piso, también en los cajas, en las máquinas de tarjeta de crédito y etc. Y acá es un ejemplo de cómo se puede tener un ambiente de consumo de alimentos. Eso sirve para los restaurantes, hamburgueserías, fast food, plazas de alimentación, ¿sí? En la entrada, la disponibilidad de antiséptico para las manos. Hay la necesidad de tener una distancia entre una mesa y otra, ¿sí? Dejarlas alejadas una mesa de otra para tener un espacio de seguridad. En las colas para hacer el pago, en la cola para consumir el alimento, para servir el alimento. También hay la necesidad de tener una distancia mínima. La OMS habla respecto de solamente 1 metro, pero acá en Brasil, Ministerio de la Salud está haciendo la solicitación para los establecimientos de mínimo de 1,5 metros. Entonces, no es la misma información del Ministerio de la Organización Mundial de Salud, pero es una distancia más grande que tiene una seguridad mayor. ¿Sí? ¿Y cuáles son las frecuencias que tiene que tener para esos puntos? No hay un manual específico para limpiezas de ambientes en general. Y cuando no tenemos eso acá en Brasil, buscamos referencias en otros ambientes, y el ambientes que tiene más referencias hoy son los ambientes de salud, principalmente los hospitales. Y hay 2 tipos de limpieza en los hospitales que llamamos de concurrente y limpiezas terminales. ¿Lo que son eso? La limpieza terminal es una limpieza que hace del techo hasta el piso, haciendo la higiene de 100% de las superficies. En los hospitales eso es hecho cuando un paciente tiene alta, o entonces transferencia de un sector para otro, como por ejemplo de un centro cirúrgico para una UTI, de una UTI para una habitación. Cuando hay un óbito en el hospital, o entonces cuando la persona está en el hospital por más de 15 días, puede ser en una habitación o entonces en una UTI, y tiene que hacer esa limpieza del techo hasta el piso. Pero esta regla no es muy fácil de hacer una adaptación para los ambientes comunes. Por eso hacemos una adaptación más grande de la limpieza concurrente. Y la limpieza concurrente es una limpieza que los hospitales hacen solamente en los puntos de alto contacto. Alto contacto de los funcionarios, de los empleados, alto contacto de las personas de la salud, alto contacto de los pacientes y de los visitantes. Y hay una regla para eso, que en ambientes no críticos, el mínimo de limpieza que tiene que hacer es 1 vez al día en un ambiente no crítico. Ambientes no críticos son ambientes que los pacientes no tienen contactos. Entonces, ambientes administrativos, vestuarios, baños de los empleados, etc.
Cuando los pacientes tienen contacto, empezamos con ambientes semicríticos, que son ambientes que no hay un procedimiento específico de salud, un procedimiento que llamamos acá de más invasivo, ¿sí? Entonces son procedimientos simples que los empleados del área de salud hacen, como una medición de presión, temperatura, una consulta o cosas así. Cuando tiene ambientes de procedimientos más específicos como una UTI, una habitación, un centro cirúrgico, llamamos de ambientes críticos. ¿Sí? Y ambientes críticos, la cantidad que tiene que hacer la limpieza es mínimo de 3 veces al día. Y semicrítico, que yo no había hablado, 2 veces al día. ¿Sí? Y lo que los ambientes de salud están haciendo hoy en relación a la pandemia, están aumentando la cantidad de limpieza concurrente, que es la limpieza de puntos de contactos. Entonces, no están haciendo de 2 hasta 3 veces al día, pero 4 hasta 6 veces al día para disminuir mucho el riesgo de contaminación, principalmente los hospitales que están con personas con la enfermedad COVID-19 confirmadas, para tener un riesgo menor de contaminación entre los pacientes, los empleados de salud y los visitantes en general. Entonces, la idea es llevar la misma regla para estes ambientes. E uma vez que estamos em um momento de pandemia, não é possível elegir um ponto que não seja crítico. Então, vamos começar del semicrítico para uma superfície crítica, haciendo el mínimo de 2 hasta 3 limpiezas concurrentes de puntos de alto contacto al día. Para disminuir el riesgo, hay la posibilidad de aumentar ese número, haciendo 4 hasta 6 limpiezas en el día, para que las personas que van a entrar en los establecimientos comerciales tengan la seguridad y la sensación de seguridad que las personas están haciendo los procedimientos de higiene de la manera correcta, ¿sí? ¿Y por qué que eso es muy importante? Muy importante, porque hay una relación directa de la higiene con la calidad de vida, con la salud. Todas las epidemias, las pandemias que hubo en la historia de la humanidad empezaron con la falta de higiene y la primera herramienta para combatir la pandemia, la epidemia, siempre fue la higiene. Una vez que no hay una vacuna, no hay un tratamiento específico para la epidemia, la pandemia, la única manera de combatirmos la epidemia, la pandemia, es con la higiene correcta, con los productos, herramientas, procedimientos y también, lo más importante, la frecuencia que vamos a hacer en el ambiente para que el riesgo sea el menor posible, ¿sí? Bueno, essas são as informações que eu tenho para compartilhar com todos vocês. Espero poder ajudá-los com isso. Não é um momento de desenvolvermos maneiras muito diferentes de fazer a higiene. É um momento de mantenermos os procedimentos profissionais de higiene personal, higiene de ambiente, que desenvolvemos há muito tempo
y que es nuestro papel capacitar a las personas a respecto de esos procedimientos, de los productos, de las herramientas. Estamos en un momento de hacer más de la misma cosa, ¿sí? Más de los procedimientos que ya están estandarizados en los ambientes en general, principalmente en ambientes de retail. Agradezco mucho el tiempo y espero tener ayudado. Tiago, muchas gracias a ti. Sin lugar a dudas, cómo has abordado este espacio a toda nuestra comunidad del retail les va a servir mucho tu claridad, tu simpleza frente a algunos temas técnicos. Sé que toda la comunidad lo va a valorar muchísimo. Todos estos temas de limpieza e higiene en los diferentes ambientes y tal cual como nos lo indicabas, desde la misma frecuencia de aplicar estos procedimientos, de capacitar y de una manera muy sencilla es hacer más de lo mismo. Seguramente pues va a beneficiar a muchas de las personas que te estuvieron escuchando y viendo. A ti, muchas gracias, Tiago, al equipo de Spartan Colombia que hizo posible este espacio para compartir contigo. También muchísimas gracias a todos y a las personas que nos estuvieron escuchando y viendo también, y esperen que vienen muchas cosas más con expertos en retail. Yo agradezco y fue un gusto. Vale, gracias.